que sí, fue un crédito que se trabajó perfectamente en todos los ámbitos para poder resolver un tema que verdaderamente era inmovilizaba a la provincia. Porque bueno, se me va el ministro, ingeniero. Bueno, listo, te dejo, suerte. Aclarado. Oscar Domingo Pepo pagó una deuda que no era de él. Y que se haga cargo Leandro Esdero, dijo de la deuda que le dejó él. Ahí está. Bueno, ahora lo tenemos al ministro Alejandro Abral, ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia del Chaco. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. Bueno, ustedes le están echando la culpa a Pepo. Estamos pagando la deuda de Pepo. Pepo dijo, no es mi deuda, es la deuda que me dejaron los otros gobernadores. Háganse cargo. ¿Está bien? Bueno, está bien. Es una sentencia judicial que para poder cumplir con la sentencia judicial se emitió un título. Sí. Yo no le he hecho la culpa a nadie. Yo lo que digo son los criterios que uno toma cuando va a tener que sanear una deuda. Sobre todo se trata de un gasto corriente que no beneficia a nadie, porque no es una obra que beneficia, no estamos construyendo, está hablando de una deuda que se tomó para construir un hospital o para hacer una calle o para construir una escuela. Estamos hablando de una deuda en la sentencia judicial que podría haberse acordado quizás de otra manera y no emitir un título en dólares, ¿no? Sí. Ahora, pero cada uno en su gestión establece las metodologías. Si hay una realidad en esto, Gustavo, Pepo no pagó esa deuda porque lo que hizo fue emitir un título, o sea, no salió un solo dólar, un solo peso de las arcas ni de la gestión de Pepo ni de la gestión de Capitanich. Bueno, ahora le pregunto, algo parecido están diciendo con respecto a lo que ustedes están haciendo para pagar esta deuda. Nosotros, en el esquema de pago de esta deuda, no, porque acá hay un desembolso de dinero. Acá se está cancelando la deuda. ¿Pero de dónde sale esa plata, ministro? No, a ver. El primer pago que se hizo, son 4 cuotas las que se han abonado ya, Gustavo. Sí. Son 4 cuotas. El primer pago se hizo a través de un anticipo de coparticipaciones, plata genuina, digamos, que era de la provincia, que se anticipó y se la canceló en el mes. El segundo pago fue parte de la reconducción de un préstamo del Banco Nación, que se dio a un mayor plazo y en pesos. Todos los pagos que hemos hecho han sido en pesos. Sí, hemos tomado deuda en pesos para cancelar una deuda en dólares. Bueno, la primera cuota se paga con la coparticipación, la segunda se paga la segunda cuota se paga con un anticipo con una reconducción de un préstamo. La tercera cuota se paga en el marco del programa de emisión de letras que se va pagando, que tenemos emitido en la provincia, y la cuarta cuota con un título que se emite para pagar este vencimiento a 12 meses. O sea, la única vez que se tocó la coparticipación fue en la primera cuota. De la coparticipación propiamente dicha, sí. Sí. O sea, que para pagar una deuda nos volvimos a endeudar, ministro. No, se reperfila en mejores condiciones. Y si no tenés la plata, ¿cómo haces? Pero yo, a ver, el no, por eso te pregunto, yo te pregunto, vos te vence un préstamo. Sí. ¿Sí? No tenés para pagar el préstamo, ¿qué haces? Y me voy al Banco del Chaco y le pido otro. Y bueno, en mejores condiciones, o sea, lográs plazo, lográs tasa. Ahora, la gran pregunta es, usted es el responsable de, corríjame si yo lo digo mal, de la administración y de ver que todo, digamos, los números estén lo más acorde posible teniendo en cuenta la situación. Ahora, yo pregunto, y se lo digo con todo respeto, ministro, ¿va a crear un antes y un después? ¿Le va a hacer mella al pago de esta deuda haber quitado la provisión de agua en Casa de Gobierno y los entes descentralizados de estos 40 millones de pesos? Digamos, esto es una pero ¿y qué tiene que ver? ¿Por qué vamos a comparar, digamos, la provisión de agua? Porque una de las cosas que se está diciendo es que tenemos que pagar deuda y por eso no nos quedó ni para el agua. Estamos mezclando arena con bolita, Gustavo. Hay ciertas cuestiones que van en la... a la bolita nos tienen jugando hace rato, y no ganamos una nosotros. ¿Quién lo tiene jugando? ¿Quién lo tiene jugando la bolita? Hace rato, toda la clase política, ministro. Bueno, sí, puede ser. Bueno, está bien. Nos tienen jugando porque lo único que escuchamos, ¿sabe qué, ministro? Discúlpeme, lo único que escuchamos, ministro, escúcheme, lo único que escuchamos es que tenemos deuda y pagamos deuda. Pero dicen, la deuda de Pepo dice, no, la deuda era de Tahuina, y después fue de Rosa, y después de Roy, y ahora Leandro dice, no, la deuda de Pepo, pero la deuda la sigue pagando el pueblo, ministro. Se administran los recursos de todos los chaqueños, exactamente. O sea, pagamos nosotros, ¿no es cierto? Con eso la paga usted también. Por supuesto. A través de sus impuestos. Son recursos de todos los chaqueños. Yo te cuento cuál sería la alternativa si caemos en default.
¿sí? Caer en default significa no pagar la deuda. Automáticamente se te suspende cualquier crédito que vos puedas tener para ejecución de obras. Y no tenés acceso a ningún tipo de endeudamiento justamente para llevar adelante obras de infraestructura. O sea, para que la gente entienda, en la casa, él o ella no paga el préstamo y está en la lona. Y bueno, sí, te pusieron en el veraz. Te afectaron la firma y nadie más confía en vos. Vos entraste en el veraz, te afectaron la firma, como vos decís. Te vas a otro banco a pedir un préstamo justamente para cumplir con esto. Sí. ¿Qué te dicen una vez que entraste en el veraz? Y no, señor, usted no puede, mándese a muerte. Claro, entonces es parte de esto. Hablando digamos, en criollo. Decime qué alternativa hay cuando no hay recursos. O sea, estamos hablando del pago de este bono. Ahora, yo después el tema del uso del agua, el tema de las medidas, del tema de la restricción de viático para funcionarios, son todas medidas que se van tomando para establecer cierto El no pago de la cláusula gatillo. Bueno, el no pago de la cláusula gatillo porque ya no alcanzan los recursos. Bueno. Ahora, cuando nos dicen a nosotros... Pero también hay que tener en cuenta los incrementos salariales que se dieron. Y ahí yo le quiero hacer una pregunta. También hay que tener en cuenta cuáles son los recursos que tiene esta provincia. Y ahí yo le quiero hacer una pregunta. Déjame terminar. ¿No quisieron ser buenitos y dar aumento y después no le dio la caja? Si no puedo terminar, no tiene sentido, Gustavo. Bueno, te estoy diciendo, hay que tener en cuenta esas cuestiones. Hay que tener en cuenta que se pagan 15.000 millones de licencias docentes. O sea, acá también pagan justos por pecadores. Sí. ¿Y por qué no ordenan esa cuestión, así como tomaron la decisión de no pagar la cláusula gatillo? Se está trabajando. ¿Cómo? ¿Por qué no ordenan esa cuestión? ¿Sabe por qué? Acá se sentó Marcos Recico, el secretario de Asuntos Estratégicos del Gobierno, y dijo, estamos llenos de docentes ñoquis. ¿Y qué significa ñoqui? Significa que cobra por no laburar. ¿Y qué culpa tiene el docente que hace dedo y labura por ese otro docente ñoqui? No tiene la culpa, claramente estoy hablando de que se pagan porque estamos pagando, usted cuando dice pagamos licencia docente, más de 15.000 millones, que ya lo dijo el gobernador en este programa, le estamos diciendo a la gente que estamos pagando 3 docentes por aula. ¿Es así o no? Y esa es la realidad, eso es lo que ¿Y cuándo se ordena eso? Yo quiero un solo docente y un suplente como máximo, no el suplente, el interino y el titular. Gustavo, hay un estatuto docente que establece ciertas cuestiones y hay Cambiemos el estatuto porque nos están metiendo la mano en el bolsillo. Bueno, hay que modificar una ley, digamos. Sofía Nayenov dijo acá, a la pregunta de Nicolás Bulatov, el otro conductor de Alerta Urbana: ministra, ¿es verdad que hay docentes que sacan licencia en la educación pública y siguen ejerciendo en la educación privada? Sí. Denúncienlo, échenlo. Está bien, bueno. Porque si no, ¿sabe qué? Seguimos pagando justo por pecadores, ¿vio? Estamos viendo que hay empleados de toda la administración pública que se levantan todos los días a las 5 de la mañana y si no hay paro en el colectivo, llega todos los días a casa de gobierno, labura, llega a cualquier otro ente descentralizado y labura y está queriendo un aumento y no le pueden dar porque tenemos un docente que se está rascando en la casa, o tenemos el hijo de o el pariente de o otro de que no está haciendo nada y está cobrando. ¿Y qué culpa tiene esa persona? Eso también hay que ordenar, ministro. Sí, Gustavo, yo te cuento que hace 1 año y medio que estamos en el gobierno y son 16 años de desorden. No, yo entiendo todo eso, yo entiendo, no creas que no entiendo. Yo vivo acá, ministro, igual que usted. Disculpame, me levantás el tono de voz y me lo decís de una manera acusatoria. La verdad que yo no voy a aceptar, digamos, tus acusaciones porque no me corresponden. Yo en ningún momento le dije que ustedes no están haciendo. Déjame terminar a mí ahora, porque vos estuviste hablando y gritándome, entonces déjame terminar a mí ahora. Bueno, a ver, grite usted ahora si quiere. Déjame terminar a mí ahora. Vos me gritaste recién, entonces, bancate el hacha, amigo. No, yo levanto el tono de voz, yo no grito. Y bueno, yo también levanto el tono de voz. Bueno, a ver, ¿qué nos tiene que decir? Sí. Porque ustedes dijeron que iban a solucionar todos los problemas de esta provincia. Vos sabés bien lo que te estoy diciendo, es que en esta gestión se reabrió la escuela policía, que en esta gestión se regularizó la es por lo que los votaron. Los votaron por eso. No nos digan las cosas que están haciendo bien porque es su obligación. Corrijan lo malo que por eso lo eligieron. Pero por supuesto que hay un montón de cosas a ordenar. Por supuesto que es así. Bueno, pero ustedes no están diciendo la deuda de Pepo y sale Pepo y nos dice no, la deuda no es mía. Y el pueblo mira y dice, ¿quién carajo miente acá? Yo no dije, a ver, discúlpame, yo no dije la deuda. Dije que hay una deuda que existía por una sentencia judicial y que para cancelar esa deuda se emitió un título en dólares. Sí. O sea, seguimos tomando deuda. Y yo voy a escuchar a otro gobernador dentro de 10 años decir, estoy pagando la deuda de Esdero. Lo vamos a llamar a Esdero y va a decir, no, yo estoy pagando la deuda de Pepo. Y Pepo, si está vivo, va a decir, no, yo ya te dije que estoy pagando la deuda. ¿Quién dijo estoy pagando la deuda de Esdero?
Te estoy diciendo que si esto no se corrige, ministro, ustedes están tomando deuda para pagar deuda, bueno, porque si no estamos en default. ¿Sí o no? Sí, en palabras en palabras directas, dijo el gobernador, no hay que ser políticamente correcto, hay que decirle la verdad a la gente. Entonces, supuesto, están pagando la deuda tomando más deuda. Lo que yo estoy diciendo... Es una refinanciación, por supuesto. Y bueno, y eso es lo que hay que decirle a la gente. ¿Sabe por qué? Porque si no, la gente entiende, escúcheme, ministro, la gente entiende que están pagando esta deuda con la plata de la coparticipación. Y por otro lado, le escuchamos al gobernador que dice que estamos un 20% encima de la coparticipación y que se está tomando inclusive préstamo para pagar inclusive los sueldos. No sé si esto es verdad o no. Y por otro lado vemos, ministro, planillas como esta que se publican en otros medios y dicen no están tomando deuda, no están tocando están tomando deuda pero no están tocando la coparticipación. Entonces lo único que yo quiero que a la gente se le diga la verdad. Es lo único que yo quiero. ¿Sabe por qué, contador Alejandro Abrán? Porque usted va a caminar la calle, usted camina la calle, ¿no es cierto? Usted anda por Resistencia, ¿no es cierto? Todos los días camino. A usted le va a gustar que alguien sin justa razón lo putee. Sinvergüenza! Vos no metiste la mano en el bolsillo. Yo no miento, Gustavo. Y bueno, y eso es lo que yo quiero que le diga. Y yo cuando levanto la voz no grito, yo levanto la voz porque entiendo que por ahí puedo interpretar la calentura que tiene. Por ejemplo, hoy, usted me va a decir, sí, pero es problema de ella, es problema de la administración. La calentura que tiene hoy, por ejemplo, el empleado municipal de Barranqueras que cobró el día 11, ministro. No, yo no voy a hacer conjetura al respecto. Yo sí te puedo decir, Gustavo, y acá vamos a establecer ciertas condiciones, ciertas cuestiones. Sí. Desde que la primera cuota se pagó con un anticipo de coparticipación, sí señor, la primera cuota se pagó con un anticipo de coparticipación. Que los aumentos salariales que se dieron a todo el sector público fueron por encima de la inflación, por un lado, y por otro lado que fueron mayores a los recursos que recibió la provincia. Entonces explícame cómo haces vos para dar estos incrementos salariales y equiparar justamente a quien trabaja, como vos decís, a quien se levanta a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, ¿sí? Recuperarle el salario, porque cuando se fue Capitaní dejó a 200.000 pesos el salario docente, ¿eh? Sí. Bueno, entonces explícame cómo haces vos para incrementar eso si vos los recursos... Que tus recursos no crecen en esa magnitud. Hay un momento que no se puede más. Entonces, claramente no es que la cláusula gatillo se dijo no la vamos a pagar ahora. No hay recursos, no alcanzan dijo el gobernador los recursos. Una pausa. La provincia tiene un techo de recursos. Es una provincia que depende de la coparticipación de impuestos, no tiene otros recursos. No, pero ¿sabe lo que pasó, ministro? Que cuando asumió esta gestión, es verdad lo que usted dice, porque inclusive los policías pasaron de ganar 400 a 800 y a 900, y yo lo vi, yo como retirado de la gestión anterior, cobraba un palo 200, hoy cobro 2 palos 600. Ahora, lo que yo le digo es, ¿por qué ustedes, y discúlpeme que lo diga, no sé si está fallando la forma de comunicar o qué, tampoco me quiero meter en eso, porque la verdad que no lo entiendo mucho, pero decirle, muy bien que nos aplaudieron cuando lo aumentamos, y ahora que le estamos diciendo tengan un poco de paciencia, nos están puteando? Por ahí también tiene que venir el discurso. Bueno, ¿y sabe qué? Bueno, yo nosotros no estamos esperando cómo tiene que reaccionar. Yo no le puedo, yo lo que sí puedo decirle, explicarle a la gente esto que vos me estás diciendo, que hubo incrementos salariales, que se recuperó el salario de bolsillo y que bueno, que en un momento en donde hay una tormenta y en donde se complica la cosa, quizás haya que tener un poco de paciencia y seguir trabajando. Se sigue trabajando en esto, el gobernador está todos los días trabajando en la cuestión de poder seguir ordenando las cuentas, de poder seguir transmitiendo transparencia, porque es lo que se trata de hacer, digamos que todo sea transparente, y el margen de recursos que ha quedado, vos mismo la otra vez cuando estuvimos hablando con vos, había un tema, aparte de pagar los sueldos, hay que pagar la salud, hay que pagar la seguridad, hay que pagar la misma educación. O sea, todos nos vamos a atender al hospital cuando nos pasa algo. Bueno, ¿sabe lo que hay que decirle a la gente? Y que entienda, y lo tienen que decir todos, que este paraguas lo tenemos que pagar entre todos para atajar esta tormenta. Este paraguas que hoy está pidiendo, que hoy está pidiendo el gobernador, porque el gobernador, entiendo yo, está pidiendo paciencia porque nunca habló de sacar definitivamente, sino de una pausa. Bueno, hay que decirlo con más énfasis, porque si no escuchamos del otro lado y vemos que en algunos medios, muchos con documentación real y otros que ya sabemos, que antes se callaban todo y hoy saben todo, eso también lo voy a decir,
es como que están, no sé si decir envenenando a la gente, pero le están mostrando todos los días tiki, 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 y del otro lado dicen, no, ¿sabes qué? No le vamos a salir a contestar para no darle entidad. Hay que salir a contestarle, hay que salir a enfrentarlos. Está bien, Gustavo. Yo lo que digo en esto es, nosotros, y entiendo que vos también como periodista lo que querés es el beneficio de todos los chaqueños, ¿no? Somos una provincia complicada, una provincia con falta de recursos, en donde tenemos que apostar a un crecimiento del sector privado, en donde es difícil, porque son tantos años, digamos, de gran empleador del sector público, que es muy difícil encontrar a alguien que quiera venir a invertir y alguien que busque generar condiciones de empleo acá en el Chaco, y en eso se está trabajando. El gobernador anunció la agencia de inversiones hace unos días, digamos, estamos trabajando en poder lograr condiciones de que exista alguna inversión privada y podamos tener otra generación de empleo distinta a lo que es el empleo del sector público. ¿Sabe qué? Mire, yo voy a dar un ejemplo, y así como esto se pone, por decirlo y utilizar un término muy común, picante, también, a ver, yo lo vi con muy buenos ojos, esta exportación de cuero. Y yo no recuerdo que esto haya sucedido en los últimos 10 años. Yo recuerdo que, por ejemplo, no podían entrar las barcazas con combustible y hubo escasez de combustible en la provincia del Chaco porque no se hacían los dragados correspondientes en Puerto Barranqueras. Yo recuerdo la cantidad de plata que se puso en Puerto Las Palmas y seguimos llevando las cosas a Rosario hasta ahora. Bueno, todas esas cosas hay que hacerle entender, pero con más énfasis a la gente, porque si no pasa como una foto, pasa como una acción más, pero queda, y del otro lado seguimos y bueno, escuchando. Son acciones que vamos haciendo, se entiende que en algún momento cuando esto sea normal, que exista esta cuestión del cuero, o que exista una cuestión de productos que salgan del puerto de Barranquera o del puerto de Las Palmas hacia otro destino, cuando sea normal ya no va a ser noticia. Entonces lo que se busca justamente es eso, que el día de mañana esto sea normal, que nosotros podamos tener un dragado constante, porque también hay que hacerlo, digamos, o sea, tenemos un riacho de Barranquera donde verdaderamente sedimenta, y la única forma es con un dragado permanente. Hoy hay una dragadora que está trabajando, que justamente vino de parte de YPF, porque también, digamos, necesitan ellos el combustible, transportarlo desde aquí es más barato que transportarlo, que hacer la logística vía terrestre. Entonces, cuando esto sea normal, quizás ya no sea noticia. Ojalá que sea así, ¿no? Que esto sea normal en poco tiempo, ¿no? Bueno, ministro, yo lo único que le quiero pedir, fíjese, hace un ratito en la nota anterior dijo Oscar Domingo Pepo, el pueblo sigue, digamos, pagando los platos rotos. No lo dijo Pepo, yo acá noté. O sea, que no nos tomen, lo único que le pido es que no nos tomen de sonso y que nos digan las cosas como son, y ojalá algún día, ministro... me parece, yo soy chaqueño también, sí. Gustavo. ¿Sabe lo que a mí me gustaría, ministro? Que comience a haber denuncias concretas, puntuales, con nombre y apellido, y que en algún momento esta gente la comience a devolver. Acá tiene que haber responsables. El responsable no puede seguir siendo el pueblo, porque si no vemos que se llevan la gran vida y el resto, el común, sigue en la lona. Siguen en la lona. En la gestión, cuando uno está en la gestión de gobierno, trata de esto que te digo, buscar, sobre todo lo que transmitió el gobernador es el orden. Lleva tiempo, y cuando es época de vacas flacas cuesta más todavía. Entonces, bueno, se ha hecho un esfuerzo. Obviamente el recurso es de todos los chaqueños, son todos los chaqueños los que pagan la cláusula de gatillo, son todos los chaqueños los que terminan pagando también otras cuestiones del Estado. Entonces es como vos decís, es plata de todo, es el recurso de todos los chaqueños, es la administración de esos recursos. Entonces eso es lo que tenemos que lograr, digamos, de que sea en beneficio de todos, ¿no? Bueno, acá Nicolás Bulatoy le quiere hacer una pregunta. Sí. Buen día, ¿cómo le va? Sí. ¿Esto cada cuánto se suele pagar? Hola. Sí. Hola. Hola, sí, buen día. ¿Me escucha, ministro? Sí, ahí te escucho. Sí. ¿Esto cada cuánto se suele pagar? Estos bonos. Hola. Hola, ministro. Ahí yo te escucho bien, Gustavo. A ver, lo que le quiere preguntar Nicolás Bulatoy es cuánto más queda para terminar de saldar esta deuda. Son 5 cuotas más de 40 millones de dólares. O sea, ¿se hizo en 8? Son 9 cuotas en total. 9. Se pagaron 4. Se pagaron 4, quedan 5 más. Uh-huh. O sea, ¿cuándo estaríamos saldando esto? Y bueno, saco las cuentas en el 2020, estamos en el 2025, 2026, 2027, en febrero del 2028. En febrero del 2028 se termina de pagar esta deuda.
Exactamente, esta emisión de títulos, sí. Esta emisión de títulos. Bueno, a ver. La última de mi parte, ¿a cuánto con el dólar pagan? Porque era para un préstamo de dólar para peso, pero ¿a cuánto pagan con el dólar hoy? Y esto sí se puede refinanciar de vuelta. Bueno, a ver, estamos trabajando en esa posibilidad. Cuando nosotros asumimos, la primera cuota no fue posible y después las situaciones no daban, y para poder refinanciar o reestructurar vos necesitas la voluntad del acreedor, digamos, ¿no? Hoy lo que se ha hecho, como dijo Gustavo hace un rato, sí, poder cancelar esta, porque todavía no hemos logrado la voluntad del acreedor de poder establecer otras condiciones, digamos, de refinanciación o reestructuración. El dólar se va comprando dólares todos los días. Vos, bueno, en este caso fue una emisión en pesos. Con esos pesos nosotros fuimos al Banco Central a comprar el cupo de dólares diarios que se puede comprar, y va variando de acuerdo al tipo de cambio, ¿no? Sí. Ministro, la última. ¿Todo este despelote se armó por pagarle un incremento salarial a los judiciales en su momento? No es un incremento, fue una sentencia de una deuda. De una deuda. Bueno, sí. ¿no vamos a tener este mismo problema con este último incremento salarial, creo que del 17% que se le dio a los judiciales? ¿Por qué? No, pregunto yo pregunto. ¿Por qué? Pero no entiendo por qué el problema. No va a haber problema. Lo que se dio fue en el marco de una ley que se sancionó, que era la ley 3424, y lo que se hace es cumplir con esa ley. El tema es ese, el tema es que los recursos no alcancen en algún momento. Esa es el único inconveniente que tenemos, digamos, que la limitante, como yo te decía hace un rato, o sea, nosotros tenemos una limitante que son los recursos, digamos. Cada vez queda menos margen porque, digamos, la plata se va prácticamente en sueldo, digamos. Ese es el problema que tiene la pregunta del millón, ministro, para cuando todo esto, digamos, se comienza a resolver y todo esto esté medianamente ordenado, las cuentas claras, transparentes, ¿durante cuánto tiempo no se va a poder dar incremento salarial en la provincia del Chaco? No, justamente me parece que acá lo que hay que establecer es que esta pausa que se hizo en la parte de lo que son los incrementos salariales fue justamente porque se están ordenando, tratar de seguir ordenando y seguir haciendo gestiones ante Nación para recuperar cuestiones que están pendientes, como por ejemplo el déficit previsional, la posibilidad de compensar alguna deuda recíproca, y ver, digamos, una cuestión, digamos, de poder ir saliendo de esta cuestión. También hay que tener en cuenta, ojalá la economía crezca. La economía hoy viene ahora a puchito creciendo estos últimos tiempos, pero ojalá pegue un rebote, tenga un crecimiento, porque de eso depende. No olvidemos que los recursos del Chaco, en el 85% son recursos de la coparticipación de impuestos. Bueno. Y los recursos restantes son de la Administración Tributaria Provincial, pero de los cuales en su mayoría son ingresos brutos, y el ingresos brutos está vinculado directamente con la actividad económica. ¿Se van a despejar los nubarrones y va a salir el sol, ministro? Díganos que sí. Yo tengo fe que sí, por supuesto, para eso trabajamos, Gustavo.